No pude saludar. Un domingo más que el Señor nos permite poder reunirnos para alabar su nombre, donde Él merece ser exaltado, pero también tenemos este privilegio que es abrir la palabra de Dios y escuchar su voz. Yo le invito a que vayan abriendo ahí en Primera de Pedro. Ya estamos casi terminando la primera carta, hoy comenzamos el capítulo 5. Vamos a estar viendo los primeros 4 versículos, si así Dios lo permite. Si bien el Señor ha venido hablando ya con Pedro durante varios meses de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, de la herencia que tenemos y de la obra que ha hecho el Señor, que es elegir a algunos para salvación. Pero en esta mañana el Señor, por medio del apóstol Pedro, nos va a estar hablando de algo que tal vez usted diga, bueno, no me voy a sentir identificado. Porque en los primeros 4 versículos, Pedro se está dirigiendo a una tarea, a un trabajo de personas que han sido llamadas para ese trabajo ministerial. Y se va a estar refiriendo a los ancianos, a los pastores. Tal vez alguno de ustedes podría decir, bueno, me paro, me voy a tomar un cafecito, la palabra no es para mí. Pero déjenme decirle que también habla acá de que ese cuidado que tienen esos varones es cuidado con la iglesia. Y va a mostrar acá Pedro cómo el Señor Jesucristo en realidad hace referencia a la iglesia con un animal muy particular, las ovejas. Así que también la palabra va a hablar de las ovejas. Pero no solo eso, sino que aquellos varones que somos, que tenemos familia, esposa, hijos, tenemos el mismo rol que está hablando acá. Somos pastores de esas ovejas. Y esa es nuestra tarea y nuestra labor. Si todos lo tienen, les invito a que me acompañen a leerlo, luego paramos para orar y vamos a estar exhortando los versículos. Primera de Pedro 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como enseñoreándonos sobre heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amado Señor, gracias. Gracias porque ya desde esta mañana, Señor, en el curso, tú nos vienes hablando por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos este privilegio, Señor, de poder abrir la palabra y leerla. Gracias porque tenemos este libro en nuestra mano, Señor. Y perdona porque a veces es muy poco leído, Señor, cuando sabemos que es palabra y palabra de vida, que la necesitamos cada día en nuestro andar. Recordar las promesas que tú hablas por medio de tu palabra, Señor, y poder ver siempre tu amor y tu misericordia y tu compasión que tienes para con nosotros, aún no mereciéndolo, Señor. Amado Rey, que en esta mañana tú prepares nuestro corazón, Señor. Prepara nuestra mente y nuestro oído, Señor. Amado Rey, como tus ovejas, Señor, hay características que tenemos que tener y mostrar, Señor. Por eso prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, para humillarnos, Señor. Confróntanos, Señor. Guíanos siempre con la ternura y el amor que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Desde ya agradecidos estamos por este privilegio que tenemos de reunirnos, de alabarte y de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.
le comenzaba diciendo que nos encontramos frente a la exhortación directa que hace el apóstol Pablo hacia un grupo específico que son los ancianos, que son los pastores de la iglesia de Cristo. Pero fíjense y recuerden siempre que cada vez que vamos a estudiar versículo o el capítulo, recordemos todo el contexto para poder tener un mejor entendimiento. Recuerden lo que estaba pasando en esta iglesia, las persecuciones. Y Pedro empieza a reforzar eso, a instruirlo, a ayudarlo, a animarlo que en medio de esa persecución miren a Cristo, que hay una herencia que es incorruptible. Y con eso en mente estos hermanos iban y batallaban. Recuerden que esos hermanos sufrían y aún luchaban con su propio pecado. Pero ahora se da vuelta Pedro y le habla a estos varones. Y comienza diciéndole: ruego a ustedes, a los ancianos. Si bien estos versículos, como le decía recién, no va a mostrar Pedro como una instrucción para reorganizarse como una estructura humana, no. Lo que está haciendo es fortalecer el liderazgo de esos varones al grupo que tenía a cargo, fortalecerlo. Recuerden que esas personas que están al frente como pastores también son ovejas, también sufren, también luchan con sus pecados, también hay sentimientos. Pero vamos a ver lo que acá Pedro le dice. Ahora ruego a ustedes, ancianos, que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada. Fíjense, hermanos, que Pedro está comenzando hablándole a este grupo de varones para fortalecerlos en ese liderazgo pastoral, pero un liderazgo, y luego lo vamos a ver, que van a haber algunas negativas y otras cosas que son positivas. En las negativas, no lo haga, haga lo positivo, para que sea un pastor conforme al corazón de Dios, centrado en el Evangelio, pero escuchen bien, alimentado por la gracia soberana de Dios. Fíjense que Pedro comienza diciéndole: ruego a ustedes, ancianos, y se está refiriendo ya a un grupo particular, como le decía, pero fíjense que cómo se identifica también Pedro. Recuerden en el capítulo 1, ¿qué dice Pedro en el capítulo 1, versículo 1? Que él es apóstol. Apóstol, ¿sí? Vamos a ir ahí, capítulo 1. ¿Qué dice Pedro? Apóstol de Jesucristo. Ya estuvimos viendo eso, que era un apóstol. Fíjense cuáles eran los requisitos para el apóstol. Que acá nombra una palabra. Él fue testigo de los padecimientos. Si bien muchos autores hablan y dicen que él no estuvo cuando estaba en la cruz, pero él sí fue el padecimiento cuando el Señor Jesucristo, horas antes de ser arrestado, vio que él lloraba y sufría cuando oraba y caían gotas de sangre. Él vio los padecimientos de Cristo. Él fue un testigo ocular de Jesús. Él fue un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y eso eran esa característica que debían tener aquellos que son apóstoles. Hoy día escuchamos que hay muchos apóstoles. Pregúntele si ha visto a Cristo, si él ha visto los padecimientos de Cristo. Si él dice no, es un falso apóstol. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que el apóstol está escribiendo, y fíjese cómo continúa el que dice: a los ancianos que están entre vosotros, y que dice: yo apóstol. ¿Dice así? ¿Qué dice? O sea que ya vemos una característica que acá deben tener esos hombres que están liderando y pastoreando, que es la humildad. Yo no me considero más que otro. Yo soy un siervo inútil que está al frente, porque el Señor en su misericordia puso un don, un llamado en mi corazón para poder estar al frente. Pero él está diciendo: yo anciano también,
Pedro comienza con esa nota de humildad. Aunque era apóstol, él no apela a su autoridad como apóstol, sino se identifica como un anciano más. Se identifica como un anciano más. Pero fíjense que le dice, yo anciano también, y testigo, ahí está marcando que él tiene ese llamado apostólico, y testigo de los padecimientos de Cristo. Eso lo podemos ver en Hechos 1. Los sufrimientos por causa del Evangelio, lo cual él también lo padeció. Y que estos hermanos que estaba hablándole Pedro, también lo estaban padeciendo. Anciano, esa palabra anciano, el original es presbítero. Pero también se puede, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que esa palabra también se llama de otras maneras. Por ejemplo, lo podemos ver también a esos hombres, a ese trabajo ministerial que tienen estos hombres como obispo o supervisor o pastores. ¿Y qué hacen estos hombres? ¿Cuál es el trabajo de estos hombres? Es el cuidado espiritual de la grey, de las ovejas, de los miembros, enseñando y predicando la palabra de Dios. En Hechos 14:23, pero también lo pueden, para aquellos que anotan, en Hechos 11:30, también habla de la palabra ancianos. En Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor en quien había creído. Cuando la iglesia empieza a crecer, el Señor en su palabra empieza a mostrar que esa iglesia necesitan ancianos, necesitan pastores, necesitan líderes que la dirigen, que la guíen. Mis hermanos, fíjense otra vez ahí en el versículo, que no dice ruego al anciano, sino dice ruego a los ancianos. O sea que está hablando de una pluralidad de ancianos, de pastores. Porque solo un hombre no puede llevar la carga que esto lleva. No puede llevar la carga. Y ese es el modelo bíblico. La iglesia busca pluralidad de pastores, de ancianos. Pero ahora estos pastores tienen que tener el llamado para liderar la iglesia. No es algo que se pone. No es algo que, estudié en un seminario, estoy apto para ser un pastor. No. ¿Es bueno estudiar? Es bueno estudiar. ¿Es bueno estar en un seminario estudiando? Es bueno estudiar en un seminario. Pero eso no califica para que sea pastor. Tiene que tener el llamado. Y ese llamado lo hace Dios. Nada más que Dios. Pero fíjense que es una pluralidad. Y esto no es nuevo, no es que Pedro lo está diciendo porque es apóstol, sino que él se está basando también en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 11, versículos 16 y 17. Escuche lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelo a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y escuchen, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ahí está viendo Pedro eso. Hermano, esta pluralidad de ancianos, de pastores, nos guarda a la iglesia de que no solo sea una persona que se vuelva el centro de la iglesia, que todo pasa por mí, que todo pasa por mí, que yo soy el pastor. El único centro de la iglesia siempre debe ser Cristo y su palabra, Cristo y su palabra. Lo demás somos siervos inútiles. Que lo que estamos haciendo es obedeciendo a lo que Él nos manda. Y aparte, al ser una pluralidad de muchos ancianos, también hace que haya más consejos.
Recuerdo a un pastor escuchando que él venía con una idea que era extraordinaria. Jamás en la tierra se le había ocurrido una idea como la de él. Y llega hasta los pastores y le presenta la idea y dice, y en 5 segundos me sentí el hombre más estúpido del planeta. Es que se necesita varios varones, varios pastores, porque ahí es donde está el consejo, la supervisión y la sabiduría. Mis hermanos, aquellos que tienen el llamado, aquellos que están al frente para trabajar, para liderar, para guiar, para corregir, para instruir a la iglesia, esos hombres, los líderes, también rendimos cuentas. También rendimos cuentas. Tal vez nosotros tenemos una mentalidad o un diseño en nuestra mente de que los pastores o todo el grupo que está ahí liderando, ellos no rinden cuentas, solo trabajan. No, hermanos, aún nosotros 3 que estamos acá al frente, entre semana tenemos meet con Ariel para rendir cuentas. Y aún para nosotros, momentos de charla entre nosotros. Porque piensan que los hombres que están acá son perfectos, son mucho más sabios, no tienen miedo. Ese es el modelo puesto por Dios para que una iglesia sea gobernada, que haya una pluralidad de ancianos. Por eso es increíble cómo Pedro ya comienza a hablarnos, y aún aquellos que tenemos el llamado, comienza diciendo, lo primero que tienes que poner es la humildad delante. Tú estás ahí porque yo te di ese don, porque yo te di el llamado. Céntrate en eso y no en tus capacidades. Tito 1, capítulo 1, versículos 5 al 9. Escuchen esas características y lo que los ancianos deben tener. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y escuchen lo que debe tener esos ancianos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Y ahora escuchen cómo lo nombra, como le decía recién, a estos ancianos, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermano, en pocas palabras, estos ancianos, estos pastores, tienen que ser hombres temerosos de Dios, irreprensibles. Mis hermanos, esto es un ministerio que nos ha sido encargado y tenemos una gran responsabilidad. El estar parado enfrente, dirigiendo una congregación, exponiendo la palabra, no es un juego. Es una responsabilidad. Hay un pastor que escribió un libro que se llama El Pastor Reformado, Richard Baxter, y él da, en su primer capítulo, da muchos puntos. ¿Y con qué comienza hablando este hombre? Comienza hablando por las ovejas en el primer capítulo, de cómo se debe dirigir. No, comienza hablando con el pastor, diciendo, examínate tú mismo primeramente. Cuídate de ti mismo. Cuidado de la doctrina que enseñas. Cuidado de cuando te pares al púlpito, qué es lo que hablas, qué dices. Cuídate de ti mismo, cómo te expresas, cómo te mueves, cómo miras. Cuídate de ti mismo. Y al último dice, cuida de las ovejas.
dándole el buen alimento que ellas necesitan. En Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tanto Pedro como Pablo llama a estos hombres ancianos o pastores. Tienen esta responsabilidad. Y eso es un orden. Ellos son los que velan y los que cuidan. Ellos son los que pasan tiempo en oración. Ellos son los que conocen las situaciones de cada una de las ovejas en la iglesia. Ellos sufren por eso. Ellos se postran a orar por cada una de esas almas. Porque ellos tendrán que dar cuenta por cada uno de los miembros. Ahora, ¿qué nos debe mover para esa labor? ¿Qué es lo que nos debe motivar a aquellos que han tenido el llamado para dar esa labor? ¿El que voy a ser pastor? ¿El que voy a ser un líder? ¿Es que va a entrar plata? Escuchen, al final del versículo 1. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada. Soy participante de la gloria que ha de ser revelada. Entonces, ¿qué es lo que te tiene que motivar? ¿Los aplausos? ¿La palmadita en la espalda? El que cada vez que salga te digan: excelente la predicación, eres un maestro. ¿Es bueno que pase eso? Sí, es bueno. Pero eso no debe ser el motivo si no pasa. El motivo es que somos participantes de la gloria que ha de ser revelada. Dios en su misericordia nos ha hecho partícipe de la gloria que vendrá, habiéndonos dado o delegado un trabajo que es pastorear y guiar a la grey. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, y tal vez alguno tenga el llamado también al ministerio. Pero déjenme hablar directamente a los que estamos aquí al frente en estos momentos. ¿Van a venir tribulaciones? ¿Van a venir aflicciones? ¿Van a venir dolores? No somos dignos, pero Dios nos ha permitido ser partícipe de esta gloria venidera. En medio de cualquier tribulación o persecución, debemos enfocarnos en el trabajo que el Señor nos ha mandado. Y tiene que haber gozo. Los pastores y los ancianos, o esos líderes o autoridad, el trabajo que tienen, como le decía recién, que es enseñar la palabra, es gobernar. Pero gobernar no es en un acto soberbio. Ya lo vamos a ver más adelante. Esas personas que están al cargo es por la misericordia de Dios y debemos ser fieles a Cristo. Debemos liderar como siervos, no como señores. Y escuchen estas palabras: la iglesia no necesita celebridades, necesita siervos fieles. Y ahora escuchen, miembros, porque también hay una responsabilidad de cada uno de ustedes.
y es orar por esos pastores. Recuerden, no son hombres perfectos, pero deben orar por ellos. No deben señalar, no deben criticar, deben orar por ellos. Porque ellos también tienen el cargo y el peso de dirigirlos en la santidad y en el amor de Dios. Pero recuerden, líderes, que el liderazgo empieza con humildad. Ahora escuchen, sigue hablando el apóstol Pedro en el versículo 2. Y ahí nos muestra cuál es ese trabajo. Apacentar la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Apacentar la grey de Cristo que está entre vosotros. Ese es el corazón del llamado pastoral. Es apacentar la grey. Es apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y hermano, lo que está haciendo acá Pedro no es nada más y nada menos que lo que recibió él del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro cara a cara? Pedro, ¿me amas? ¿Y cuántas veces se lo dijo? 3 veces. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Tú sabes que te amo. Tú ya conoces todo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apacentad mis ovejas. Y ahora Pedro lo que está haciendo es darse vuelta y hablarle directamente a esos hombres, diciéndole, apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros. El verbo apacentar acá implica alimentar, guiar, proteger. Cuando está hablando apacentar, de guiar, de comer, de darle, de proteger, de guiar, es darle una comida. Y usted cuando tiene un animal no le va a dar una comida envenenada. ¿Sí o no? Usted al perrito le da una buena comida. Los que pueden compran alimento. Los que no, se preparan un puchero y le dan el puchero. Y los esposos estamos sentados al lado del perro comiendo el puchero. Pero le dan comida saludable, comida buena. Eso es lo que está diciendo acá. Alimenten a la grey, alimenten a las ovejas con una comida saludable, con una comida que no sea envenenada, que no sea adulterada, que no esté mal interpretada, que no se reemplace esta comida con ninguna comida basura. La única comida que debe tener estas ovejas es la palabra inerrante, infalible y autoritativa de Dios. Pablo escribe ahí en Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, y ahora escuche, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, y eso lo hemos visto muchas veces. Acá se necesitan varones que tengan el llamado, que sean pastores, fieles a la palabra de Dios. Hoy día encontramos acá, delante de muchas iglesias,
a personas que se le podría decir que son actores? ¿O voy a ser un poquito más profundo? ¿Payasos? ¿Motivadores? ¿Y qué le pasa a la gente cuando escuchan esas palabras? Empiezan a tener comezón de oído. Y ya me gusta, porque me anima. Ay, yo quiero ser así. Pero cuando lo confrontan con la palabra, cuando hablan la palabra con verdad, no, eso es aburrido. Mejor me voy. Cuando están predicando la palabra, luego termina el culto y tienen un momento de compartir con los hermanos, y vuelven a hablar de la palabra, esas personas que hacen otra vez la palabra, otra vez la Biblia, riámonos ahora. No. Apacentar la grey da un buen alimento, y que ese alimento sea la palabra de Dios. Porque ¿saben qué? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que entender todo? Que cuando está una iglesia, sea como la de nosotros en formación o ya formada, lo que se tiene que trabajar es por la salvación de esas personas. Y que es lo único que puede salvar a esas personas es la palabra de Dios. Que escuchen buena doctrina. Apacentar la grey que está entre vosotros, teniendo cuidado de ellas. Alimentemos a las ovejas con buena comida. Pero ahora Pedro da 3 contrastes que definen el carácter del ministerio. Lo que no se debe hacer, y luego lo hace con lo que se debe hacer. Y ahí mismo en el versículo 2 hasta el versículo 3, escuchen lo que él sigue diciendo. Teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplo de la grey. Nos da 3 no y 3 sí. Y lo primero que dice es, no por fuerza. Y cuando uno lo lee puede interpretar ese como no por fuerza, que, bueno, no lo hagamos tan con tanta autoridad, con tanto malicia, sino seamos más. Y no quiere decir eso, hermano. Porque luego dice, sino voluntariamente. Hay en otra versión, que es la de las Américas, que dice lo siguiente: no por obligación, sino voluntariamente. Primeramente, el pastor debe servir porque ama a Cristo y a su iglesia, y no porque está obligado. No porque está obligado a que, bueno, es que es el único lugar donde queda para trabajar, dentro de la iglesia. Pero es que yo vengo de una generación de pastores, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá, mis hermanos. Bueno, yo voy a ser pastor. Es que en ese tiempo me impusieron las manos un pastor y bueno, y soy pastor ahora. No, ¿qué está diciendo acá Pedro? No, que no sea por obligación, que no sea por fuerza, que sea por el llamado que sientes dentro de tu corazón al servir a la iglesia. Y eso sale voluntariamente. El ministerio trae cargas, pero debe ser un privilegio trabajar en eso. Cuando lo preparaba me confrontaba. Hermano, por eso le digo, y abro mi corazón, cuando empezó todo, que el Señor empezó la obra, había un peso en mi corazón de decir, yo no voy a poder soportar esta carga. Vino la primera visita de Ariel, lo charlamos con él.
Vino a la segunda y las cargas eran más grandes, más pesadas. Alex presente en una charla que teníamos con él viajando para San Martín. Y Ariel dijo, Dios te está preparando para llevar más carga. Durante tiempo esa frase quedó en mi corazón y lloraba delante del Señor. Pero el Señor va trabajando y el Señor va preparando y el Señor va mostrando de que lo que Él dice en su palabra es verdad. Fue mostrándonos y fue mostrándome para llevar a decir ahora, es para alimentar a Grey, estás por amor a Cristo y por amor a la iglesia. ¿Seguimos luchando? Seguimos luchando. 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No fue una elección de cada uno de nosotros lo que está acá, es Dios quien lo pone en el ministerio. Es algo que pasa dentro, en el interior, en el corazón, es un fuego que dice, es Dios quien me está poniendo para hacer este trabajo. No soy yo, no son mis capacidades, es Dios, el que llama, el que establece y el que constituye. Solo es Dios. Pero Pedro quiere advertir a estos hermanos para que ese trabajo, por eso le dice, no por fuerza, para que ese trabajo no lo hagan por indiferencia o por pereza, sino que sean diligentes en la tarea que van a hacer, con un corazón motivado más que obligado. Es un corazón motivado. Yo me voy a esforzar. Y hermanos, ustedes conocen la realidad acá de nuestra congregación. Los 3 que el Señor ha llamado para hacer este trabajo, por el momento somos 3, siempre oramos para que seamos más. Tenemos nuestros trabajos seculares, nuestros tiempos con la familia, nuestras luchas, y nos vamos organizando. Pero cuando uno lee esto, dice, no hay tiempo, yo me debo esforzar aún más. Llego del trabajo, me esfuerzo a estudiar, me esfuerzo a salir a visitar, a llamar. Lo que la Grey necesita, para eso estoy, es un corazón motivado, no obligado. Es que es lo que puedo hacer, y hasta acá no me doy, y me siento. No, es un corazón motivado, es algo que enciende en nuestro interior para esforzarme, para esforzarme, para esforzarme. ¿Para qué? Porque soy participante de la gloria venidera. Y debe ser apasionado en este privilegio en vez de ser indiferente. Por eso dice Pedro, no por fuerza, sino voluntariamente. Es voluntariamente, él desea enseñar, preocuparse por las almas. Pero lo segundo que nos sigue diciendo Pedro es que no sea por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, el pastor, el anciano, el líder no debe buscar un beneficio personal, sino servir a un corazón dispuesto, a servir a un corazón dispuesto. El mercenario trabaja por el salario, pero el pastor verdadero por amor. Ahora yo quiero marcar acá porque Pedro es muy preciso, dice, no por ganancia deshonesta. O sea que Pedro está hablando que hay una ganancia que es honesta. Pero lamentablemente hoy en día hay muchos que están aquí en el frente para estar frente a una iglesia y tener una iglesia más grande por el dinero, porque lo encuentran que es un trabajo donde se gana mucha plata. Hermanos,
Yo conozco un hombre que decía, yo tengo este negocio y también hago esta otra parte. Y también soy pastor, tengo una iglesia. También es un negocio. No. Ahora hay una ganancia honesta para el pastor, porque la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y ustedes saben bien que ahí tenemos, como le decimos, el arca, donde hay una parte que dice iglesia, otra parte que dice pastor. Y hay un pastor que hay que sustentar, que se dedica a tiempo completo a la obra. Él también tiene que comer, alimentar, comprarse ropa, comprar ropa a la familia. Por eso nosotros debemos entender que aquel que nos está dando un buen alimento, buena comida y que se está preocupando por cada uno de nosotros, debe ser remunerado. O los varones acá que estamos cuando salimos a trabajar y dicen, no te vamos a pagar. ¿Usted qué hace? Sigo trabajando igual. Sigo en el micro, total. Hay una ganancia que es honesta para el pastor. Pero sigue diciendo Pedro, no como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplo de la grey. No como señores, sino siendo ejemplos. El liderazgo pastoral no es autoritario. ¿El pastor tiene autoridad para dirigir a la iglesia? Sí, pero no es autoritario. No debemos decir, vos limpiá, vos haces. No estamos llamados a eso. No estamos llamados. Estamos llamados a alimentar, a exhortar, a ver, pero también a ver los dones y a preguntar para que la iglesia trabaje. El pastor lidera con su vida, siendo ejemplo de fe, de amor y de pureza. ¿Escucharon bien? Para que ustedes vayan conociendo cómo debe ser un líder, un pastor. Lidera con su vida, es ejemplo con su vida. Muestra con su vida el sacrificio, muestra con su vida la fe, muestra con su vida el amor, muestra con su vida la pureza. Los pastores deberían y tienen que ser ejemplo. No tienen que ser dictadores. Escuchen bien esto, porque esto me encantó cuando lo leía. Son pastores, no arrieros. Van delante, no atrás. Hoy en día es simple ver a muchas personas decir, yo soy pastor, pero no voy adelante, no voy mostrando el ejemplo. Que vaya a la congregación. Yo voy atrás mandando, porque yo soy el pastor. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos pastoreando y liderando y guiando. Pero hay un pastor de pastores que está por encima de todo. Y no me quiero adelantar porque ese es el versículo 4. Si el pastor enseña y dice lo que hay que hacer, él lo tiene que hacer. Él lo tiene que hacer. Por eso debemos tener el cuidado de nosotros mismos, como decía Richard Baxter, el cuidado de tu propia vida. Amada iglesia, estos son los pastores por los cuales nosotros debemos orar. Que podamos tener estos pastores. Y si Dios está llamando al ministerio a alguno que está escuchando, examinemos o examina tus motivos, el por qué quieres estar al frente. La iglesia no necesita gerente, necesita pastores conforme al corazón de Dios. Jeremías 3:15. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia.
Pero ahora estos pastores, como le decía al principio, estos pastores también sufren, estos pastores también se preocupan y luchan con sus propios pecados. Iglesia, debes orar por los líderes, por los pastores. Debe pedirle al Señor que siga guiándolo en sabiduría y en conocimiento y en el temor de Él. Iglesia, porque estos pastores guían a las ovejas. Y muchas veces podemos equivocarnos. Y la iglesia tiene que exhortarnos. Escuchen bien, exhortarnos, no criticarnos. Exhortarnos, no poner el pie encima. Exhortarnos. Zamarrearnos si nos estamos desviando. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es la recompensa eterna del pastor fiel. Pedro está concluyendo con una esperanza que es gloriosa. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué nos está diciendo acá? Que aparezca ¿quién? El príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo. Cristo. O sea que todos los demás pastores que están trabajando para Cristo son como subpastores. La iglesia es de Él, no nuestra. Y cuando Él venga va a recompensar a aquellos que fueron fieles a su llamado. Pero ahora quiero llamar la atención en esto. Y que todos que somos ovejas podamos mirar a este príncipe de los pastores. Y enfocarnos en nosotros, las ovejas. ¿Por qué Dios nos compara con ovejas? ¿Por qué Dios nos compara con ovejas y no con leones? ¿Por qué no somos leones, que somos más fuertes? Algunos tenemos la melena así bien. ¿Por qué no somos con leones? No es muy halagadora la comparación. Pero lo que el Señor nos está diciendo con mucha ternura y mucho amor es, ustedes son frágiles. Ustedes son torpes. Escuchaba recién en una palabra, ustedes son tontos. Ustedes son incapaces. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Hermano, eso nos tiene que llevar a la humildad. Si nuestra soberbia y nuestro orgullo está ahí arriba, esto nos tendría que bajar, porque nos está diciendo, ¿saben qué, Leo? Vos sos tonto. Necesitas de mí. Ahí ponga su nombre y dígaselo a usted para que. Es el Señor quien lo está diciendo. Por eso compara con las ovejas. Si me alejo, está diciendo el Señor, ustedes se pierden. ¿Y saben qué? Son presa fácil. Por eso Él muestra el ejemplo de las ovejas con un pastor. El pastor hace que guía a las ovejas. Cuida de las ovejas. ¿Y qué dice este príncipe de los pastores? Yo voy a poner mi vida por ustedes. Hermano, eso nos tiene que llenar de ánimo en esta mañana. Yo puse mi vida por ustedes. Y hay que ser honesto, hermano. Si hoy entrara alguien acá con una metralleta y nosotros que estamos llamados al pastorado, ¿nos pondríamos adelante para recibir un balazo? Es más, yo estoy atrás, me agacho primero. Pero Él dio su vida por sus ovejas. Y ha puesto 2 marcas. Ha puesto más, pero vamos a empezar por 2 marcas a esas ovejas.
Una de las marcas es en la oreja y otra es en los pies. Porque dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Si tú eres oveja en esta mañana, tú estás escuchando la palabra de Dios. Y de lo que debes hacer por los líderes, por los pastores y lo que debes hacer tú como oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso Jesús a los fariseos le decía, es que ustedes no escuchan porque no son mis ovejas. No son mis ovejas. Para que alguien sea parte del rebaño de Dios, tiene que escuchar la voz del pastor. Hay un video que da ahí un ejemplo donde está el rebaño ahí y hay un turista y lo empieza a hablar en su idioma, no me acuerdo cuál era. No el idioma de la oveja, el idioma de él. Pongámosle que en inglés. Le empieza a hablar a la oveja y la oveja, nada, cada uno hacía lo que quería. Pero cuando habló el pastor, las ovejas automáticamente hicieron vuelta y se vinieron. Si usted es oveja, va a escuchar la palabra. Si usted es oveja, la escucha, la disfruta, me confronta, me lleva a la humildad, me lleva a rogarle al Señor que Él tenga misericordia. Si usted no es oveja, la va a rechazar. No va a causar nada. No, si eso ya lo sé. Hermanos, Él es el buen pastor, como lo dice el Salmo 23. Y quiero que veamos algunos ejemplos del Salmo 23, porque así como estos hermanos estaban pasando por dificultades, cada uno de nosotros pasamos por dificultades. Hermanos, recuerden lo que estas personas estaban pasando. Y ahora Pedro le dice a este grupo, cuiden de esas ovejas, apaciéntenla y sigan alimentando, exhortándola, animándola a que sigan caminando, a que sigan mirando al príncipe de los pastores, a que sigan confiando en su palabra. ¿Y saben qué hacía esta gente? Cuando la atrapaban por ser cristianos, iban a la hoguera a morir con gozo, porque sabía que le esperaba una herencia que era incorruptible. Hermano, ¿tú estás pasando por dificultad? Yo sé que sí. Pero escucha lo que dice su palabra y que esto nos anime, nos conforte. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora escuchen, en lugares de verde pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. ¿Qué es lo primero que estamos viendo acá de ese buen pastor? Que en Él tenemos el descanso. Su palabra dice, echa todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él sabe tener cuidado de vosotros. Venid a mí todos los que están cargados y cansados. Venid a mí, yo soy el pastor. Yo te haré descansar. Yo te haré descansar junto a esas aguas de reposo. Pero escuchen el versículo 3. Él restaurará mi alma, me guiará por senderos de justicia. En Él encontramos el descanso y en Él somos guiados por ese buen pastor. En medio de esa dificultad que está pasando, ese tormento que nuestros ojos se cierran y lo único que ven son situaciones complicadas, dice, venid a mí, descansad, yo te estoy guiando. Si usted es oveja, ¿quién los guía? El buen pastor. Pero ahora escuchen, sí, pero que yo todo lo que veo, todo es malo. Él restaura mi alma, me guía por sendero de justicia, y escuche lo que está en juego ahí. Y Él le hace una promesa, por amor de su nombre, es mi nombre quien está en juego. Yo te estoy guiando, yo te di mi palabra de que yo tengo el cuidado de mis ovejas.
Puedes descansar en eso, en medio de una tormenta. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú estás conmigo. Y el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Pregunta, ¿has gustado de la misericordia del Señor? Eres oveja. ¿Tienes la marca en tu oído? ¿Escucha la palabra de Dios? Eres oveja. ¿La sigues, le obedeces porque lo amas? Eres oveja. Eso para que examine, porque si esa marca no están, debes examinar si realmente eres oveja. Puedes congregarte, puedes venir, puedes levantar tus manos, cantar, pero si no escuchas, no la obedeces, no la sigues, no eres oveja. Escuchen, en Juan 10:4. Cuando has sacado afuera todas, escuchen, y cuando has sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, ahí está, le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y está diciendo el Señor Jesús, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Hermano, en medio de una tribulación, el Señor tiene el cuidado de nosotros. El buen pastor está ahí guiándonos, protegiéndonos, llevándonos por un buen sendero. Estamos en las manos del buen pastor. Su nombre está en juego. ¿Y qué dice el Padre que me las dio? Nadie me las puede arrebatar de mi mano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Hay alguna tribulación que te pueda separar? ¿Hay algún dolor por el cual estás derramando lágrimas que te pueda separar? Él está trabajando y te está llevando por un sendero y un descanso. Trabajando en tu corazón, trabajando en tu mente, para que la imagen de Cristo cada vez sea formada en tu vida. Si eres oveja, nada ni nadie te va a poder arrebatar de la mano del buen pastor. Si no eres oveja, el Señor te está llamando en esta mañana. No cierre tu oído. Si estás escuchando la palabra, no cierre tu oído. Este es el momento de que vayas en arrepentimiento. Escuches la voz del pastor y le siga. Confía únicamente en Cristo, en lo que Él ha hecho. Ahora déjenme dirigir unas palabras, lo voy a decir con nombre, Ale, Fede, para mi vida. No esperemos los aplausos ni el reconocimiento de nadie. Nuestro gozo está en servir a Cristo. Y su recompensa es segura en los cielos. Confiemos únicamente en Él. Tribulaciones que vengan, confiemos únicamente en Él. Por amor a Él y por amor a los que Él ha puesto a nuestro cuidado.
Ahora, iglesia, sostenga a sus líderes con oración, con honra, sabiendo que ellos trabajan por las almas de cada uno de ustedes. Debemos servir con humildad, ministrar con corazón puro y vivir con la mirada puesta en Cristo. Y lo voy a invitar que cierre sus ojos y pueda estar orando. Y ore para que Dios levante y sostenga a los pastores. Que Dios levante más personas que tengan el llamado conforme al corazón de Dios. Pero cuando esté orando, recuerde algo, que usted no sigue a un pastor llamado Ariel Fichetti, ni a unos líderes que están acá en Mendoza, que es Alejandro, Fede y Leo. Usted sigue al príncipe de los pastores y va a obedecer a ese príncipe de los pastores. Y que cuando Él venga, va a ser un glorioso día. Le invito a que pueda orar. Gracias, amado Señor, porque tú has permitido una vez más, por medio de tu palabra, escucharte, escuchar tu voz que nos exhorta, tu voz que nos confronta, tu voz que nos humilla, tu voz que nos lleva a mirar al príncipe de los pastores, al pastor de pastores, y a ver el ejemplo de él, de ese amor, de esa ternura, pero de esa autoridad que tenía a la hora de hablar. Guíanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Fortalece a cada pastor y a cada líder que está en la congregación de una iglesia sana, Señor. Que el cansancio, que los dolores, que la angustia, que los miedos, que las aflicciones, tú, Señor, trabajes en los corazones y pongas la mirada solamente en ti. Porque tú nos fortaleces, Señor. Porque es en ti donde está el descanso. Porque tú nos guías, Señor, por sendero de justicia, por amor de tu nombre. Para poder trabajar y llevar a cabo esta labor ministerial. Por amor a tu nombre y por amor a los hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque nos has hablado. Gracias porque tú estás confrontándonos cada día. Gracias porque tú estás animando a cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos llevas a mirarte a ti y a saber que esta obra tú la comenzaste, Señor. Y que tú la sostienes. Y que tú la guías. Y que tú la perfeccionas. Únicamente por amor a tu nombre y para la gloria de tu nombre. Muchas gracias y lo pedimos todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro pastor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.